Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo porque hoy tenemos un tema que les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de amor, de gestos hermosos, de dos personas que han robado nuestros corazones y por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y sí, como leyeron en el título, hoy vamos a hablar de ese gesto que derrite corazones. Pero antes de meternos de lleno en el tema, quiero darles las gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo de ver mis vídeos. De verdad, me hace muy feliz. Saber que están ahí acompañándome compartiendo esta pasión por las series turcas, por las historias de amor y por las vidas de nuestros actores favoritos, me llena de alegría. Y si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Siempre estoy hablando de las últimas novedades del mundo de las series turcas, chismes de las estrellas, análisis de sus looks, reseñas de sus trabajos, debates sobre sus romances y mucho más. Así que suscríbanse. Es gratis y se van a divertir mucho. Ya saben, es como tener una amiga que les cuenta todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, pero en formato vídeo. Y yo soy esa amiga. Bueno, ahora sí vamos al tema del vídeo. Como les decía, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel y ese gesto que, bueno, a mí me emocionó muchísimo. Sabemos que Kerem y Hande, después de protagonizar la serie Love is in the Air, vivieron un romance que nos mantuvo a todos pegados a la pantalla y a las redes sociales. Su química era innegable, su relación parecía un cuento de hadas, y aunque lamentablemente ya no están juntos, el cariño y el respeto entre ellos sigue siendo evidente. Y eso, amigos, es algo que merece ser aplaudido. Pero, ¿de qué gesto estamos hablando? Pues bien, hace un tiempo Kerem Bürsin dedicó un libro a Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Un libro, y no cualquier libro. Un libro que, según cuentan, tiene un significado muy especial. Este gesto, que a simple vista puede parecer algo sencillo, en realidad esconde una profunda carga emocional y demuestra el cariño, la admiración y el respeto que Kerem siente por Hande. Es un gesto que trasciende lo material y se adentra en el terreno de lo sentimental. Ahora, para que entiendan mejor el contexto, vamos a retroceder un poco. Recordemos que durante el rodaje de Love is in the Air, tanto Kerem como Hande vivieron momentos muy intensos. No solo por la presión del trabajo, las largas jornadas de grabación, la exigencia de interpretar personajes que conectaran con el público, sino también por la exposición mediática que conlleva ser una pareja famosa. Estaban constantemente en el ojo público, cada paso que daban, cada mirada, cada gesto, era analizado y comentado en las redes sociales, en los medios de comunicación. Los paparazzi los perseguían, los fans los acechaban, una locura. Imaginen la presión, la dificultad de mantener una vida privada en medio de todo eso. A pesar de todo y a pesar de las adversidades, lograron mantener una relación sólida y, al menos por lo que vimos, muy feliz. Se les veía cómplices, sonrientes, enamorados. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, en sus decisiones, en sus metas personales. Eran un equipo. Y esa conexión, esa complicidad, era lo que hacía que su relación fuera tan especial y que nos cautivara a todos. La serie Love is in the Air fue un éxito rotundo. Nos conquistó con su historia de amor, con sus personajes entrañables, con sus paisajes idílicos y, por supuesto, con la química innegable entre Kerem y Hande. Era evidente que la chispa había traspasado la pantalla y que su romance era real. Nos emocionábamos con sus escenas, nos reíamos con sus ocurrencias, nos identificábamos con sus alegrías y con sus tristezas. Y claro, queríamos saberlo todo sobre ellos, sobre su relación. La noticia de su separación, en su momento, nos rompió el corazón a muchos. Nos encantaba verlos juntos, la forma en que se miraban, la manera en que se apoyaban. Nos imaginábamos un futuro juntos, una larga y feliz historia de amor. Pero, como suele pasar, las relaciones a veces llegan a su fin. Y es que las relaciones son como un jardín. Hay que cuidarlas, regarlas, podarlas, y a veces, por diversas razones, ese cuidado se descuida, las flores se marchitan y la relación llega a su fin. Es parte de la vida. Sin embargo, lo importante es cómo se maneja esa separación y, en este caso, tanto Kerem como Hande demostraron una gran madurez y respeto mutuo. No hubo escándalos, no hubo acusaciones, no hubo drama. Simplemente decidieron tomar caminos separados, con elegancia y con respeto.
Y eso, amigos, es algo que se valora mucho, sobre todo en el mundo del espectáculo, donde las separaciones suelen estar llenas de polémica y de controversia. Y ahí es donde entra el libro. No hay información oficial sobre el contenido específico del libro ni sobre las razones exactas de la dedicatoria, pero el simple hecho de que Kerem dedicara un libro a Ande ya dice mucho. Es un gesto que trasciende el simple acto de regalar algo. No es solo un objeto material. Es una forma de honrar la relación, de reconocer el tiempo compartido, de expresar sentimientos que quizás no se pueden expresar con palabras. Es una forma de dejar una huella, un recuerdo imborrable. Imaginen por un momento la escena. Kerem seguramente eligió el libro con cuidado, pensando en Ande, en lo que le gustaría, en lo que la haría feliz. Quizás se preguntó qué libro le recordaría a ella momentos especiales. ¿Qué libro la haría sonreír? ¿Qué libro le llegaría al corazón? Luego escribió la dedicatoria con sus propias palabras, plasmando en ese texto el cariño, el recuerdo, la admiración. Imaginemos las horas que dedicó a elegir las palabras adecuadas, a expresar todo lo que sentía. Es algo muy personal, muy íntimo. Y eso, en mi opinión, es lo que lo hace tan especial y tan conmovedor. Es un acto de amor, de respeto y de gratitud. Este gesto nos demuestra que aunque una relación termine, el amor, el respeto y el cariño pueden permanecer. No se trata de olvidar el pasado, sino de honrarlo, de agradecer lo vivido y de desear lo mejor para la otra persona. Es una forma de decir, gracias por todo lo que compartimos. Te deseo lo mejor en la vida. Y creo que eso es precisamente lo que Kerem hizo con este libro. Es un gesto que dice mucho más que 1000 palabras. Además, este gesto también nos habla de la personalidad de Kerem. Es un hombre que siempre ha demostrado ser sensible, reflexivo y con una gran capacidad para expresar sus sentimientos. Es un hombre que valora las relaciones, la amistad y el amor. Es un hombre que se preocupa por los demás, que se interesa por sus sentimientos, que tiene un gran corazón. Y este libro es una prueba más de ello. Es un hombre que, a pesar de ser una figura pública, no tiene miedo de mostrar su lado vulnerable, su lado humano. Kerem es conocido por su profesionalismo, por su talento como actor, por su compromiso con su trabajo. Pero también es conocido por ser una persona cercana, amable, con una gran sensibilidad. Es un hombre que se preocupa por las causas sociales, que se involucra en proyectos solidarios, que utiliza su fama para ayudar a los demás. Y este gesto, este simple gesto de dedicar un libro, demuestra una vez más la nobleza de su corazón. Por otro lado, este gesto también nos da una idea de la personalidad de Ande. Sabemos que es una persona muy querida, tanto por sus fans como por sus colegas. Es una mujer talentosa con una gran sensibilidad y una fuerte conexión con sus emociones. Es una mujer que irradia luz, que transmite alegría, que tiene una gran capacidad para amar. Y seguramente este gesto de Kerem le habrá llegado al corazón. Ande es una mujer fuerte e independiente que ha sabido afrontar los desafíos de la vida con valentía y con determinación. Es una mujer que ha luchado por sus sueños, que ha trabajado duro para alcanzar sus metas, que ha demostrado su valía en el mundo del espectáculo. Y este gesto, este reconocimiento por parte de Kerem, seguramente le habrá dado una gran satisfacción. Ahora bien, ¿qué tipo de libro fue? Lamentablemente no tenemos información oficial sobre esto. No sabemos si fue una novela romántica, un libro de poesía, un libro sobre arte, una biografía, la verdad, no importa. Lo importante es el gesto en sí, la intención detrás de él. Lo importante es el amor, el respeto y el cariño que Kerem le demostró a Ande a través de este regalo. Pero si nos permitimos soñar y especular un poco, ¿qué tipo de libro podría haber sido? Podría haber sido una novela romántica, que recordara los momentos felices que vivieron juntos. Podría haber sido un libro de poesía, que expresara los sentimientos más profundos y sinceros. Podría haber sido un libro sobre arte, que reflejara la sensibilidad de ambos y su aprecio por la belleza. O incluso podría haber sido un libro con una dedicatoria personalizada, con anécdotas y recuerdos especiales que solo ellos dos compartían. La verdad, no importa qué tipo de libro fue. Lo importante es que fue un regalo hecho con el corazón, un regalo que transmitió un mensaje de amor, de respeto y de gratitud. Un regalo que sin duda Ande atesorará por siempre. ¿Pero por qué es tan importante este gesto? ¿Por qué nos conmueve tanto? Creo que hay varias razones.
En primer lugar, porque nos muestra que el amor, incluso después de que termina una relación, puede manifestarse de diferentes maneras. Puede ser a través de un gesto, de una palabra, de un recuerdo, de una sonrisa, de una mirada. El amor no siempre es para siempre, pero puede dejar una huella imborrable en nuestras vidas. En segundo lugar, porque nos recuerda que la madurez y el respeto son fundamentales en cualquier relación, incluso en aquellas que llegan a su fin. Kerem y Ande nos han dado una lección de cómo manejar una separación con dignidad y elegancia. Nos han demostrado que es posible terminar una relación sin dramas, sin rencores, sin acusaciones. Nos han enseñado que es posible conservar el cariño y el respeto, incluso después de que el amor se acaba. Y por último, porque nos hace creer en el amor verdadero. En ese amor que, aunque no siempre dura para siempre, deja una huella imborrable en nuestros corazones. Ese amor que nos transforma, que nos enseña, que nos hace mejores personas. Ese amor que, aunque termine, nos deja un legado de recuerdos, de aprendizajes y de emociones. Y ese amor, amigos, es el que realmente importa. Este gesto de Kerem es un recordatorio de que el amor no se trata solo de estar juntos, sino también de honrar el camino recorrido, de agradecer lo vivido y de desear lo mejor para la otra persona, siempre. Es un gesto que derrite corazones, porque nos muestra la belleza del amor y la nobleza del ser humano. Es un gesto que nos dice que el amor puede sobrevivir a la separación, que puede transformarse, que puede evolucionar. Es un gesto que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre la importancia de valorar el amor, el respeto y el cariño. Un gesto que nos anima a expresar nuestros sentimientos, a demostrar nuestro amor, a agradecer lo vivido. Es un gesto que nos dice que aunque el amor se acabe, siempre quedarán los recuerdos, las experiencias compartidas, las lecciones aprendidas. Y eso, amigos, es un tesoro invaluable. Así que, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo conmigo en que este gesto es realmente conmovedor? ¿Creen que es un gesto que merece ser celebrado? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué creen que significó este libro para Ande? ¿Creen que fue una forma de cerrar un ciclo? ¿O simplemente una muestra de cariño y admiración? ¿Les gustaría saber qué tipo de libro fue? ¿Creen que algún día se revelará? Cuéntenme todo. Y no se olviden, si tienen alguna anécdota, algún recuerdo especial, alguna opinión sobre Kerem y Ande, compártanlo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí y para la comunidad. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado. Les agradezco mucho por haber estado aquí, por compartir conmigo esta historia y por dejarme entrar en sus hogares. Me encanta saber que estamos conectados a través de estas historias, que compartimos esta pasión por el mundo de las series turcas y que nos emocionamos con los mismos gestos, con las mismas historias de amor. Es como tener una gran familia, un grupo de amigos que comparten los mismos intereses y las mismas emociones. Y eso es maravilloso. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Estaré subiendo vídeos sobre las últimas novedades del mundo de las series turcas, análisis de personajes, reseñas de series, entrevistas con actores y actrices y mucho más. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y recuerden activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.